Hermanos, que el Señor le bendiga. Una vez más, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirme llegar, ¿verdad?, a su casa, a su santo templo, y darme, ¿verdad?, el privilegio en esta noche de traer su palabra a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos en este día, vamos a estar en el capítulo 21 del expositor, en el estudio 21 en el expositor. En la Biblia, para que los que no lo tengan, estamos en Habacuc 3, del 1 al 2 y luego del 16 al 19. Antes de empezar la lección, ¿verdad?, pues vamos a presentarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que sean ellos los que tomen control de aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia, Dios mío, dejándome a mí para que seas tú el que tomes el control de todas las cosas. Que seas tú, Padre Santo, pasando palmón encendido. Espíritu Santo, úsame como la bocina para que seas tú el que traigas la palabra al pueblo que estamos en estos días en tanta necesidad de ella. Padre, te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, todo soberano. Padre, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones y que tu palabra entre, Padre, como carbón, Dios mío, y que penetre en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Háblanos a través de ella, Dios mío, y que seas tú, que tu nombre sea glorificado en todo, Padre de la gloria. Te doy toda la gloria y la honra, Jesús, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, amén y amén. Ok, vamos a empezar, ¿verdad?, leyendo Habacuc 3, número 1, estudio 21 en el expositor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, producieron en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo invadirán con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni la viña haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Bendito Dios Todopoderoso, ¿verdad? Damos gracias al Señor y estamos, Dios mío, en este día trayendo, ¿verdad?, el estudio del profeta, una visión que Dios le da al profeta Habacuc. Primero que nada, vamos a ir buscando para poder entrar en el número 3, quién era Habacuc y dónde era que estaban y qué era lo que Habacuc tenía, que él tenía una queja ante el Dios del cielo. Habacuc estaba en Judá, él tenía una queja ante Dios, y yo considero, ¿verdad?, yo leyendo y estudiando esto, que Habacuc hacía como el rol de un pastor donde veía como las ovejas iban descarrilando, un pastor que sentía ese dolor al ver que el pueblo cada día, en vez de buscar más de la presencia de Dios, el único que los podía ayudar, el soberano, la roca, la fortaleza, se estaban dando más a la inmundicia cada día, y él eso le dolía. Y él, ¿verdad?, pues intercedía con el Señor hasta que también llega un momento donde él está pidiendo al Señor que haga juicio,
que haga algo por su pueblo, porque él no quería ver cómo este pueblo se iba a seguir que desmantelándose y yéndose a la ruina y perdiendo su salvación. Entonces, vemos que según en los estudios que dicen aquí, Habacuc se encuentra en el año se cree que fue en el 655 antes de Cristo. Luego, según en las escrituras que estamos buscando y busqué muchas cosas, se cree que él estuvo en el tiempo del 655 al 606 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque él estuvo envuelto cuando el Señor le habla de los babilónicos que los iba a usar para esto. En los estudios, y también vi en el expositor, donde ellos dan la fecha que ellos creen que esto sucedió como para el 587 antes de Cristo. Buscando otros recursos, vemos que el rey Ciro en el 537, él da la orden para que entonces el pueblo salga a la primera del exilio de Babilonia. Si restamos 587 menos 537, esto nos está dando a nosotros un promedio de 50 años. Pero si vamos a la historia, si vamos a la Biblia, dice que el pueblo estuvo en cautiverio por 70 años. Yo me inclino un poquito más, donde otros eruditos y escritores, ¿verdad?, dicen que pudo haber sido que esto sucedió, esta visión, en el 606 antes de Cristo, porque el 606 menos el 537, cuando Ciro da la orden que el pueblo podía salir, se cumple el promedio de 70 años, no 50. Por eso busqué, pero ustedes hagan sus estudios, hagan sus búsquedas, y ustedes, pues, de acuerdo a la historia y a los días y los años que nos dan, podemos, pues, figurar más o menos en qué se estaba ahí dando. Se cree también que Habacuc estuvo para el tiempo que el rey Manasés estuvo reinando en Judá. Manasés es el hijo del rey Ezequiel. Como ustedes saben, este fue el rey que el Señor manda al profeta Isaías a darle que organizara su casa, porque ya iba a morir. Y él viene y él le habla a Jehová y él le implora y le ora, y Jehová manda de regreso al profeta para que le diga que le daba 15 años más de vida. Pues cuando este rey muere, Ezequiel, entra al trono Manasés, que era el hijo de él. ¿Qué era lo que Habacuc tanto sufría? ¿Qué era lo que Habacuc estaba enseñando? Pues, ¿qué pasa? Según la historia, si ustedes leen Segunda de Crónicas 33, Segunda de Reyes 21, ahí ustedes van a ver todo lo que hizo este rey. Era un rey, hizo lo malo ante Jehová, hizo peor que sus padres. Cuando Ezequiel quitó todos los altares, rompió todos los ídolos, hizo todo. Cuando Ezequías muere, él vuelve y levanta todos estos altares a dioses paganos. Él hizo que la fornicación, él hizo que el pueblo se hundiera en el pecado constantemente. Él fue malo, él practicó la brujería, él buscó hechiceros, él hizo todo lo malo. Él sacó al pueblo de Israel del altar a Jehová. Él levantó altares a ídolos y los puso en el templo de Jehová, el templo que Jehová le había dicho al rey David: mi nombre estará aquí para siempre. Él fue y profanó el templo poniendo altares de ídolos que él adoraba. Una de las cosas que él hizo la diosa Acera y la puso en los atrios de Jehová. Este hombre fue malo y hizo que el pueblo de Judá pues se divulgara y se fuera por los caminos hacia donde a toda esta idolatría. Entonces, en esos tiempos, cuando estaba Habacuc, lo que había era un desorden, lo que había era una violencia, lo que había era iniquidad, lo que había aflicción, pleitos, contienda, destrucción, un sistema de injusticia y de opresión. Eso era lo que se estaba viviendo en el tiempo que Habacuc
tiene que levantar su voz para pedirle a Dios que haga algo concerniente a su mismo pueblo. No estamos viendo nosotros esto en estos días. No estamos viendo nosotros la violencia que se está desatando. No estamos viendo nosotros la iniquidad que está sucediendo. No estamos viendo nosotros como el sistema legal también ha sido injusto. No estamos viendo nosotros en estos tiempos la injusticia. No estamos viendo nosotros en estos tiempos como el pueblo de Dios se está dirigiendo más hacia los placeres que en la búsqueda del Señor, de que están aquí buscando sus estatutos y sus de eso, en obediencia. No, porque esto es algo que el Señor le venía hablando, y no es casualidad que en estos tiempos estamos estudiando todos estos profetas, los profetas que Dios utilizó para darle consentimiento al pueblo de las cosas que el pueblo estaba haciendo, y estaban levantando la ira a Jehová. Estamos en esos tiempos, estamos viviendo lo mismo, hermano. Estamos viendo que todos los profetas que aquí se están estudiando, que se están trayendo, están haciendo, estamos en los mismos tiempos practicando las mismas cosas. El Señor nos cuide, ¿verdad? Entonces, él le preguntaba a Dios, Habacuc le preguntaba a Dios si iba a hacer algo. Es como a veces el cristiano, el justo, el que obedece más a Dios, se ve en un sitio y se ven algunas calamidades que uno hasta a veces dice, Dios mío, pero el injusto, el pecador, prospera más, el pecador todo le sale bien, mientras yo salgo de una para entrar en otra, para entrar en otra. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces nos hacemos esas preguntas y se las llevamos, ¿verdad?, al Señor. No dije al principio, Habacuc no se sabe y no se conoce mucho de él, solamente que profetizó en Judá en esos más o menos esos tiempos donde se cree que era Manasés el que estaba reinando, debido a que fue uno de los primeros reyes después de Ezequías que llevó el pueblo a una idolatría tremenda, donde este hombre incluso ofreció sus hijos en fuego a ídolos, y eso lo estaba practicando el pueblo de Israel. Esto donde el Señor nunca pidió estos ídolos o sacrificios humanos, nunca el Señor pidió eso a su pueblo, y el pueblo estaba haciendo todas estas cosas, estaba haciendo un copycat. Todo lo que hizo este pueblo de idolatría, todo esto fue lo que el pueblo de Israel adoptó. Entonces, ya este hombre, porque siempre hay justo, porque la palabra del Señor siempre se cumple, porque la palabra de Dios viene con un propósito, pero no se va a extinguir nunca. Los que se extinguen son los seres humanos, las épocas, los tiempos, las edades, todo pasa, pero la palabra del Señor prevalece. Dios mío. Y eso pues estaba, Habacuc tenía un celo por las cosas del Señor, como veía que este pueblo ya no respetaba las leyes mosaicas, las leyes que Dios instruyó a Moisés para que dijera en su pueblo en Deuteronomio, donde le dice a Moisés, estas son las cosas que yo quiero que mi pueblo haga. Por aquí son donde mi pueblo se va a regir. Le dio los estatutos, le dio las reglas, le dio los mandamientos, y la gente a Habacuc ver todas estas cosas, esto le estaba doliendo a este hombre. Y entonces él empieza como un tipo de una conversación con el Señor, porque Habacuc no estaba negociando. Habacuc, en todo su derecho de hombre, ¿verdad?, de ser humano y de siervo y de hijo de Dios, le podemos preguntar a Dios cuando hay cosas que nos están afectando, cuando hay cosas que vemos que no entendemos. El Señor está abierto en un diálogo y tenemos todo ese derecho de ir donde Dios y preguntarle, porque Él nos va a contestar, o Él nos va a llevar a donde va a estar la fuente de esa contestación. Entonces Habacuc estaba profundamente consternado. ¿Por qué? Por la injusticia, por la prevalencia de su tierra, de su pueblo, por lo que hacían. Había siempre un remanente fiel, como donde quiera que estamos, y en estos tiempos, y en todo lugar, y en toda nación, el Señor tiene un remanente fiel. Y por esos remanentes fiel es que el Señor obra, y el Señor hace sus cosas. Entonces, él deseaba fervientemente que el Señor interviniera en este contraste.
So, él le pedía al Señor, en otras palabras, Señor, tú no vas a hacer nada. Tú no ves cómo tu pueblo está. Mira la decadencia espiritual. Mira el desánimo. Mira lo que están pasando nuestros hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que estamos pasando en estos días? ¿Qué es lo que hay? Últimamente, en estos últimos días, se ha desatado una violencia, porque ya esto no es una protesta, esto es una violencia, donde están matando gente inocente, donde están haciendo y deshaciendo y haciendo todo por eso. Una violencia que Habacuc le hablaba al Señor en esos tiempos que también estaba viendo. Una decadencia espiritual que Habacuc le hablaba al Señor, una decadencia que estamos viendo en estos tiempos. Sabemos que en estos tiempos, que ha sido tiempo de encierro, también ha sido tiempo cuando más nos hemos alejado del Señor. Donde hemos tenido que, en verdad, haber aprovechado la misma decadencia espiritual, la misma como una opresión satánica, en vez de habernos acercado más al Señor, nos hemos alejado. ¿Verdad? Y eso lo hablamos, y yo creo que todos hemos experimentado algo en esto que está pasando ahora, en esta cosa, con lo que pasó con el coronavirus, con esta enfermedad, con tantas infecciones, con tanta cosa. Y ahora, cuando la iglesia estaba a punto de abrir, cuando ya creíamos que todo estaba pasando, se levanta este avivamiento que está dirigido por las mismas fuerzas satánicas. ¿Para qué? Para volver a callar al pueblo, para intimidarnos, para darnos el susto, para que no podemos salir a las calles. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que traer la conciencia a nosotros mismos. Nosotros primero tenemos que traer la conciencia y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy dejando ir con la corriente? ¿Me estoy dejando ir? Y mientras el varón de Dios, nuestro pastor, está ahora mismo, yo miro a Habacuc, y yo miro al pastor en estos zapatos, porque lo asocio de una manera donde él está desesperado, donde él nos está introduciendo, nos está enseñando, nos está educando. Estén fuertes, no se paren, no se salgan de la brecha, quédense ahí. Eso era lo que Habacuc sentía con ese pueblo, porque él veía como la decadencia iba de mar en peor, de mar en peor, de mar en peor. Y él le sigue preguntando a Dios, Dios mío, no vas a hacer nada, Dios mío, pon tu mano, Dios mío, rescata. Es lo que él estaba pidiendo al Señor. Entonces, y en el capítulo 1 de Habacuc, ¿verdad? Que eso es resumiendo eso es lo que está pasando. Habacuc está en esa, no una confrontación, pero que está con una conversación con el Señor, donde le está pidiendo al Señor, tú que eres el soberano, tú eres el que todo lo ve, tú tienes el control de todo. Atón, pon tu mano, haz algo, rescata tu remanente fiel, ayúdanos, este es tu pueblo, este es tu linaje, esta es la niña de tus ojos, este fue el que tú escogiste. Pero el Señor, más adelante, pues le dice a Habacuc que pagaremos, hay que pagar por la desobediencia. Hay que pagar, Dios mío, la gente se cree, porque el Señor es tardo para la ira, es grande en misericordia y se deleita en la misericordia. Jehová busca primero exponer su misericordia antes del castigo. Y por eso a veces nosotros hemos tomado eso, en otras palabras, parafaseando, porque no es que nadie lo dice, pero se creen que tenemos un Dios flojo. Porque Dios no viene con el castigo, porque Dios no viene con la ira, ya nos creemos, Dios es un Dios de amor, Dios. Pero lo que pasa es que cuando Dios se cansa, cuando Dios dice que provocan su ira, ay Dios mío, ¿dónde nos esconderemos de un Dios airado? ¿Qué fue lo que le pasó a su pueblo? ¿Qué fue lo que el Señor luego le contesta a Habacuc? Le contesta que ellos iban a pagar por su desobediencia. Porque el Señor le venía dando tiempo. Esto viene corriendo de hace tiempo. Hermano, cuando el Señor nos está amonestando, el Señor nos amonesta 1, 2, 3 veces, pero el Señor no tiene tiempo. El tiempo lo tenemos nosotros. Y Él nos puede amonestar casi toda una vida. Pero no podemos decir que en el momento que el Señor se cansa, entonces todos se lo achacamos al diablo. Ay, que el enemigo me está atacando. Ay, que tengo un ataque del enemigo. No, a veces son pruebas y mismas consecuencias que el Señor
está irado con nosotros y nos está dejando saber que tenemos que enderezarnos, que estos tiempos sí nos hemos apartado, que estos tiempos ha venido una decadencia espiritual grande, sí ha venido una decadencia espiritual y yo lo acepto. Yo puedo decir sí, en vez de aprovechar estos tiempos, creo que quizás lo hice todo lo contrario. ¿Por qué? Por los mismos afanes, por los afanes, por lo que va a pasar, con lo que está sucediendo por allá, con lo que está sucediendo por acá. Y nos hemos envuelto y el enemigo nos tiene tan envueltos en nuestros afanes, en todo lo que queremos hacer, que hemos olvidado al Señor y hemos echado su palabra para un lado. En el capítulo 2, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, que le repite a Habacuc, porque Habacuc sentía esa carga. Por eso el nombre de él significa o abrazo o carga. Es lo que significa el nombre de Habacuc. Entonces, la violencia era del modo usado por los opresores para conseguir a fines de esto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando el Señor le está hablando, déjenme buscar por aquí en la Biblia, porque así también pues voy caminando. En el capítulo 2 de Habacuc, vamos a ir directo, ¿verdad?, al versículo 4, que es cuando el Señor en el versículo 2, él está diciendo a Habacuc, él escuchó, porque Dios es el Dios que escucha. So, Dios escuchó esta súplica que Habacuc quería que él pusiera ya su mano. ¿Para qué? Para traerle el orden. Pero cuando el Señor le dice que él iba a usar a los caldeos, en ese tiempo los caldeos, que son los babilónicos, era la fuerza y la potencia más grande que había habido, porque ellos ya habían conquistado a Siria, que antes de eso Asiria era el imperio más poderoso. Asiria fue los que atacaron al reino del norte, a las 10 tribus. Y el Señor, cuando Asiria viene también y pelea en contra de Judá, el ángel de Jehová fue el que intervino dándole la victoria y no pudieron, ¿verdad?, conquistar el reino del sur, que es Judá, porque Dios los libertó de los asirios. Entonces, cuando el Señor le habla a Habacuc, y si me pueden seguir si tienen la Biblia, donde dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y volveré para ver lo que se me dirá y que responderé tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que contra él leyere de ella, aunque la visión caerá aún por un tiempo, ¿verdad? Mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor diciéndole a Habacuc, ¿verdad?, que él va a venir y va a venir con las tablas. Le da la visión, le dice que la escriba. ¿Para qué? Para que quede escrita, para que quede de testimonio, porque Jehová habló y cuando Jehová habla, se cumple. Entonces dice, y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Muchas veces estamos hablando, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo y en los hebreos se usó mucho sobre eso, donde se habla que el justo por la fe vivirá. Pero en este caso aquí, donde Habacuc le está hablando al Señor y el Señor le habla que va a levantar a los caldeos, que va a levantar a los babilónicos, que era un ejército que decían que tenía la velocidad de los leopardos, de los águilas, de la velocidad que ellos tenían, que eran malos, que eran bien opresores. Cuando el Señor le dice a Habacuc sobre esto, Habacuc no entiende, donde él decía, pero ¿cómo vas a levantar una nación pecadora, a una nación tan mala, para que haga justicia a tu pueblo? Pero Dios es Dios. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y cuando Él usa al mismo enemigo, Él usa a los mismos pecadores para darnos lecciones a nosotros,
porque a veces creemos que nuestra vara viene muy suavecita, pero tenemos que entender que cuando la ira de Dios se levanta, Dios usa lo que sea para darnos, ¿verdad? Y traernos que a memoria para que entendamos que lo que Él dijo y lo que Él le dijo en Deuteronomio al pueblo de Israel, eso sigue vigente, eso sigue por los siglos, eso sigue por las edades, porque ahora estamos en Habacuc, donde apenas este hombre después ya Ciro en el 537 manda el exilio, el primer exilio que sale muy cerca hacia el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que hace? El Señor todavía está ahí enderezando ese pueblo. Porque nosotros ahora mismo, nosotros nos decimos que somos el pueblo de Dios, que somos los cristianos, pero estaremos nosotros practicando y haciendo, solamente Dios conoce nuestros corazones. Y que son todas estas enseñanzas que el Señor nos viene trayendo por todos estos profetas, donde se vienen dando las mismas enseñanzas, las mismas advertencias. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que lo que sucedió allá va a suceder acá, porque Dios es el Dios de ayer, el de hoy, de mañana y de los siglos. Dios es inmutable, Dios no cambia su proceder, Dios no cambia sus reglas, Dios no cambia su palabra por nadie, porque somos pueblo escogido, pero no somos pueblo lindo. No somos, si Él a su pueblo, que Él escogió y lo sacó desde Mesopotamia para traerlo a una tierra que fluye leche y miel, y lo tuvo que llevar a base de cantazo. Pero si leemos más adelante todo lo que sucedió en el Éxodo, ninguno de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque ninguno, ni a Moisés el Señor le permitió ir por lo que pasó. Cuando todos esos varones de guerra murieron en el desierto, entonces la generación nueva es la que entra con Josué. Léase más atrás en la Biblia para que ustedes vean. ¿Por qué? Por las quejas, por la idolatría, que si por la incertidumbre, porque para todos se quejaban. Si Dios los ayudaba era malo, si Dios los ayudaba, no los ayudaba, también se quejaban. Por las murmuraciones y las quejas. Muchas bendiciones son las que se aguantan. Las murmuraciones y las quejas aguantan las bendiciones de Dios para un pueblo. Y un pueblo que practica esto y que no está bien en los estatutos del Señor, ¿qué es lo que pasa? Ese pueblo no crece, y no crece especialmente en el área espiritual, en el área donde tenemos esa autoridad de echar fuera demonios, de ponerle la mano a un enfermo y decirle en el nombre de Jesús queda sano, y el enfermo sana, porque el pueblo está enfermo. El pueblo está enfermo, el pueblo está pasando parte de estas cosas, porque hasta cosas que estamos aquí con Habacuc, lo que estaba pasando este pueblo, lo que estaban haciendo, la idolatría y todos los pecados que airaban a Jehová. Léase Segunda de Crónicas 33 para que usted lea qué era todo lo que estaba haciendo ese hombre Manasés, que es lo que él trajo a cómo Judá fue de mal en peor después de que su padre Sedequías murió. Entonces, cuando dice también, después dice, el justo por la fe vivirá. Sabemos que dice también que la fe es que la fe mueve montaña. La fe está en Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues, ¿qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pues si tenemos fe, pero aquí estaba él hablando de qué, del que aguante, del que persista, del que esté ahí, se mantenga fuerte en los estatutos y en la obediencia al Dios de la gloria. A eso, esos son los que iban a vivir, esos eran los que iban a prevalecer. Porque si leemos en Deuteronomio 28, ¿quiénes son los que Jehová considera los justos? Voy a buscar rapidito aquí Deuteronomio 28, donde dice, y ahí están que las bendiciones, y si lee todo el capítulo, ve las maldiciones del que se mueve de los caminos de Jehová. Entonces, espérate que aquí lo tenía, déjame ir rapidito. En el capítulo 28 empieza el número 1, dice, acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Queriendo decir que vas a tener el favor de Dios. Queriendo decir que vas a tener las bendiciones de Dios. Queriendo decir que vas a tener la protección de Dios. Porque esto es una promesa que el Señor nos da en Deuteronomio 28. Porque si escuchares y si obedecieres, ¿qué? Los mandamientos que Jehová tu Dios, los preceptos y los estatutos, que eso es que las reglas y los mandamientos de Jehová. Si nos mantenemos en esas reglas, en esos mandamientos, en esas leyes, lo que Jehová quiere, seremos una iglesia bien próspera. Seremos una iglesia de los tiempos de Pablo y de Pedro y de Juan, que solamente por la sombra se levantan los enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos primero que nada la obediencia. Porque donde hay desobediencia, el Señor no está en el caos, el Señor no está en la desobediencia. Y aquí el Señor nos llama y nos dice, hay un caos. Hay caos en estos días, hay violencia en estos días, hay decadencia espiritual en estos días. ¿Qué más hay? Tenemos que hay crisis en la familia, hay crisis en los matrimonios, hay crisis en los gobiernos, hay crisis financieramente, hay crisis en la salud y hay crisis espiritualmente. Estamos como el pueblo de Judá, del que Habacuc le pedía al Señor que hiciera algo, que metiera su mano, que los castigara, que hiciera algo. Mientras que en estos días nuestros pastores lo que están es allá pidiéndole al Señor que nos libre, que nos cuide, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que hagamos las cosas y que nuestro corazón se vuelva al Dios de la gloria, que no nos veamos provocando la ira de Dios con estas cosas que están pasando. Hay crisis. Donde estaba Habacuc, en esos momentos había crisis, pero era un hombre que todavía estaba atento a lo que Dios le hablaba, atento a escuchar al Señor. No le gustó lo que el Señor le dijo, cómo iba a venir el castigo a Judá, pero lo aceptó. Pero lo aceptó y sabe que por la fe que tenía, él sabe que el Dios era un Dios de milagro, era un Dios de protección. Él conocía, ¿verdad?, los otros reyes, los otros, profetas que venían hablando y venían proclamando lo que era el Dios de Jehová, el Dios de Israel, el Dios que los sacó de tierra de servidumbre para traerlo a tierra que fluía leche y miel. Pueblo que no se lo merecía, porque era un pueblo que estaba completamente mal, pueblo mal agradecido. Cuando salen del desierto bajo una servidumbre tan fuerte, se quejan con Moisés. ¿Qué es lo que está pasando el pueblo hoy en día? Para todo hay queja, para todo nos quejamos, para todo ponemos pretextos, para todo hacemos, si lo hacen bien es malo y si lo hacen mal es súper peor. Pero Dios está mirando. El ojo de Jehová está atento a todo. El ojo de Jehová nos está mirando. Y todos estamos faltos frente al Dios de la gloria. Todos tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón y volver a donde nos dejamos, a donde estábamos, volver de nuevo. Esto es un llamado antes de que la ira de Jehová también se encienda sobre su pueblo. Y no hablo de todos, somos todos en general, pero como pertenezco a esta iglesia, mi iglesia, hablo de aquí. Porque quiero que todos aquí volvamos otra vez a una unión, a una búsqueda del Señor tremendamente, que se tenga que hablar, que qué poderosa en espíritu es la iglesia del pastor Carlos Quintana. Un pastor que siempre está ahí por nosotros, ¿verdad?, y fluyendo y trabajando y llorando y horas extensas por este pueblo, ¿verdad? Entonces ahí, perdón, ya se me está viendo el tiempo, pero es que esto es tan bonito. Esto es una lección de verdad tremenda. Se asocia con hoy en día. Esta lección está completamente hablándonos de hoy en día.
hablando del cuerpo del Señor, hablando de sus escogidos, hablando de cómo se están deslizando, hablando de que están haciendo las cosas pecaminosas, hablando de que más el mundo los está trayendo más que la misma presencia de Dios, hablando de todas las crisis que estamos pasando en estos tiempos. Entonces es tiempo de hacer como hizo Habacuc. Decirle al Señor, tú estás a cargo y vamos a aceptar lo que tú hagas en obediencia. Tenemos que estar en obediencia, ¿verdad? Y cuando entramos aquí en el capítulo, pues 3, que eso fue de Habacuc, donde dice el 3:1, donde dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot, pues lo consideran que eran como unas notas musicales. Muchos escritores, otros, ¿verdad? Pues comentaristas dicen que eran un tipo de instrumento, pero cuando lo consideran con Agor y con otras, Selah, que son las letras musicales, pues para mí yo creo que esto era más un deso musical, donde él pues lo estaba entonando como a veces los músicos, los que son músicos saben de eso, que le dicen dame una C, dame una alta, dame una C bajita. Pues eso es lo que significa el siglo que es una entonación musical. So él empieza con esa entonación. Muchos la consideran esto, le dicen la oración de Habacuc, otros le dicen la canción de Habacuc. Sea como sea, es una oración, es un clamor, es una oración, es un cántico de reverencia al Dios de la gloria, sabiendo quién es el Dios, reconociendo quién es el Dios, reconociendo que nosotros no somos nada, que temblamos, que nos volvemos hechos nada. Cuando la boca de Jehová, el labio de Jehová habla, nosotros temblamos, porque la tierra tiembla ante la presencia del Dios soberano. Entonces, en eso pues estamos hablando. Entonces dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ese es Habacuc, que también él está intercediendo por el pueblo, intercediendo a Dios, sabiendo que había un tiempo de una crisis tan grande, de crisis como estamos hoy en día, que todo está en crisis, familias, matrimonios, iglesias, de todo. Habemos tanta crisis, que era lo que él estaba viviendo en la ciudad de Judá, en el pueblo del Señor. Pero con todo y eso, él le pide al Señor, en otras palabras, no dejes que tu iglesia muera, porque es tu iglesia, es tuya, es tu redención, son tus redimidos. No dejes que en este caos, que en estos tiempos, aviva tu obra, manténla viva. ¿Qué es lo que ahora nosotros mismos con lo que está pasando le pedimos a Jehová? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Son tiempos caóticos que estamos viviendo, son tiempos fuertes. Sí, hay veces que el ánimo azota nuestras vidas, seguro que sí. Somos humanos, no estamos todo el tiempo espiritual allá arriba. Nos suceden cosas, a veces callamos, a veces estamos calladitos y estamos absorbiendo todo eso nosotros solos, y a veces eso nos cae en una depresión, caemos en una ansiedad, caemos en un desánimo espiritual, ¿verdad? Entonces pues Habacuc también le dice al Señor, en estos tiempos aviva tu obra. En estos tiempos es que tenemos que clamar todos juntos, iglesia cristiana misionera. Vamos a pedirle al Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra, aviva tu iglesia, aviva tu pueblo. Tráenos un avivamiento del Espíritu que nos sacuda a nosotros mismos, que nos ponga, Dios mío, otra vez derechito en tus reglas, en tus estatutos, en tus mandamientos y más en tu obediencia, Señor amado. Entonces también Habacuc le dice, y en la ira, porque el Señor ya se había irado, ya el Señor había dicho a Habacuc lo que le iba a pasar a este pueblo, el castigo que le venía de la nación más perversa, pecadora, orgullosa que había en esos tiempos, rápida en atacar los otros pueblos con armas fuertes. Entonces Habacuc le dice, en tu ira, Jehová, acuérdate
de tu misericordia. Porque a veces tenemos, porque cuando Jehová se levanta, ahora mismo nosotros, porque estamos en la gracia, no sabemos cuántas veces Jesucristo se ha levantado de su trono para enseñarle, ¿verdad?, las huellas donde lo clavaron, donde lo colgaron en esa cruz del Calvario por usted y por mí, para que el Señor aplaque su ira. Y entonces así es como ahora mismo no tenemos a Habacuc, pero tenemos al Cristo de la gloria, que es el que se levanta y le dice al Señor: aguanta tu ira, Señor. Yo morí por ellos. Yo sé cómo son, pero yo morí por ellos. Y tenemos que darle la gracia a mi Cristo de la gloria y no dejar ese sacrificio en vano, porque si estamos parados, si estamos aquí, si estamos hablando, si estamos respirando, es por el Cristo de la gloria, porque ninguno de nosotros nos merecemos nada si no fuese por ese Cristo que fue el que pagó el precio para que nosotros estuviéramos aquí en este tiempo de la gracia. Bendito Dios soberano, Padre. Y por eso pues le damos las gracias a ese Dios infinito, le damos las gracias a ese Cristo, hermano. Tenemos que volvernos, estamos provocando la ira de Dios, estamos provocando la ira de Dios. Tenemos que enderezarnos, tenemos que empezar con nosotros mismos. Señor, aviva el fuego que había en mí, avívalo, Señor, empieza conmigo, Zoraida, aviva el fuego que había en mí, porque sé que estoy dando menos de lo que yo daba antes. No quiero seguir así, quiero de verdad volver, y esta lección me ha hablado a mí personalmente, me ha hablado, wow, me ha roto tanto esquema, me ha enseñado tantas cosas, que lo que él vivía es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y si ese pueblo, hubo un remanente fiel que se aguantó, hubo un remanente fiel que vivió, hubo un remanente fiel que después volvió a la tierra de Jerusalén, donde todo fue saqueado, porque hubieron 3 saqueos de los babilónicos, donde dejaron la tierra de Jerusalén, dice, completamente saqueada. No había nada ahí, quemaron todo, quemaron el templo, se llevaron los utensilios, hicieron de todo. Solamente los pobres, bien pobres, fueron los que quedaron vagabundeando, como uno dice, por esa tierra. Hasta después usted sigue leyendo la historia, pero esta tierra de Jerusalén fue pagando todas estas cosas después de Cristo, con lo que hicieron con Cristo, cuando, ¿verdad?, crucificaron a Cristo. Todo esto siguió después con los romanos, hasta que llegó un momento donde Jerusalén fue saqueada completamente, todo fue tumbado, hasta el 1867, porque todo quedó destruido de Jerusalén, después de Cristo, después de todo. Eso quedó enterrada, ya quedó enterrada, pero había una profecía donde el Señor decía que la iba a desenterrar. Y si usted lee la historia de Jerusalén cuando vuelve y revive, Jerusalén revive en el 1867 de un arqueólogo Germany, de Alemania, que está buscando cosas por ahí, por esas áreas que él sabía que había una tierra, y empieza ellos a excavar, lo que hacen los arqueólogos, y empezó a encontrar muros, hasta que después de tantos años ellos volvieron a encontrar, hicieron las medidas de todo el imperio de Jerusalén, donde estuvo Jerusalén con Palestina y tanto, y de ahí se empieza otra vez a renacer lo que era Jerusalén. Porque la Biblia también habla, la historia también habla del jubileo, que son del jubileo de cada 50 años. Y eso es una historia tremenda, señores. Si usted se busca todos estos 50 años, desde el 1867 hasta el 1948, que ya vuelve Jerusalén, revive, y sigue subiendo hasta el 2017, cuando Trump pone que Jerusalén es la capital de Israel. Esto es una historia, pero tremenda, tremenda, que debemos seguir buscando. Vamos a seguir pues con los capítulos, y después dice el 3, voy a leer el 3 y el 4. Dice: Dios vendrá de Tema y el santo desde el monte de Parán.
Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Qué bonito, porque nosotros cantamos hasta eso, porque eso fue el cántico de Habacuc. Un cántico de verdad que le está reconociendo a Dios quién es el Dios soberano, quién es el Dios que el resplandor de su luz. Incluso él dice que el poder de sus manos, ¿dónde estaba escondido ese poder? Porque él está dándole la gloria al Señor, dejándole saber que él es el único que tiene el poder en sus manos. ¿De qué? De toda la tierra, de toda la creación, de todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que tiene ese poder, autoridad y potestad es el Dios soberano, ¿verdad? El 16 dice: oí, se conmovieron mis extrañas y a la voz temblaron mis labios. Prodrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. El Señor le está enseñando a Habacuc lo que iba a pasar. Él le dio una visión, pero también le dijo: escríbela. Y mientras el Señor, Habacuc, está viendo estas cosas que iban a suceder, todo lo que iba a estar pasando, cómo esta tierra iba a quedar, cómo era ese castigo iba a ser tremendo. Entonces él dice que cuando él escucha al Señor, cuando él ve todo eso, cuando el Señor le habla y le explica, le dice, él se estremeció de una manera, porque es que la presencia de Dios tiembla la tierra. Y nosotros no hemos tenido quizás una conversación así con Dios de tú a tú. Pero creo que si escucháramos esa voz así, también caeríamos de rodillas al piso. Caeríamos que nos estremecemos, que no podemos hablar y no podemos hacer nada. Y donde él dice que él se iba a estar quieto. ¿Por qué? Porque iba a subir el pueblo que lo iba a invadir con sus tropas. Hablando de qué? De los babilónicos. Hablando de Babilonia. De cómo iban a venir tan ferozmente a traer ese castigo sobre este pueblo de Judá, el pueblo escogido de Dios. Nosotros no estamos exentos, hermano. No estamos exentos de que sigamos provocando a Dios, a que el Dios se levante en ira y use hasta uno mismo de nuestra familia, use un vecino, use a alguien para traernos a nosotros un juicio por esa senda. Porque Dios es Dios y Él hace lo que quiere y como Él quiere y cuando Él quiere. Porque no le podemos preguntar si todos hemos errado el blanco. En estos tiempos que estamos pasando de crisis, yo creo que todos hemos errado el blanco. Y hay que pedirle al Señor, ¿tú sabes qué? Que en su ira, que el Señor no se olvide de su misericordia. Que en su ira, Dios mío, que te acuerde que somos débiles, que somos humanos, que necesitamos cada vez más de las instrucciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios mío, que reconozcamos en todo momento de nuestras vidas, que le demos la gloria a Él, que lo alabemos, que lo veneramos, y como algo que Dios se agrada de uno, algo que podemos venir y ser gratos ante la presencia de Dios, es siendo obediente. Es buscando y leyendo ahí cuáles son los preceptos y los estatutos y los mandamientos y las leyes que Él dio. Porque Él lo dio al pueblo, pero este pueblo somos nosotros y todavía nosotros seguimos con este legado. Esos estatutos y todo eso, y todas esas leyes y todos esos mandamientos nos tocan a nosotros cumplirlas. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros que decimos que tenemos el verdadero evangelio, nosotros que andamos con la Biblia en la mano todo el tiempo, nosotros que somos los que estamos allá predicando, exhortando, orando. Si somos nosotros los que decimos que somos el pueblo de Dios, si somos nosotros los que andamos con su palabra de día y de noche, si somos nosotros los que decimos que somos los verdaderos cristianos y que estamos nosotros rectos ante Dios, entonces tenemos que escudriñarnos leyendo Deuteronomio. Ahí es donde Dios le dio todas estas directrices a Moisés
para que se las diera al pueblo. Y estas directrices todavía son para nosotros, porque en el Nuevo Testamento no se han escrito directrices nuevas. Se habla todo del padre Moisés y del padre Abraham, porque queriéndonos decir a nosotros, esas directrices son desde allá, se escribieron en el Antiguo Testamento para que se cumpliesen también en el Nuevo Testamento, donde estamos nosotros ahora mismo ubicados. So, tenemos que ubicarnos, Dios, estos pueblos, tenemos que ubicarnos en el Señor, tenemos que ubicar nuestro corazón, tenemos que ubicar esta obediencia, porque tenemos que saber que al que estamos sirviendo es el soberano, es el grande sobre todo, es que el mismo judío no se atreve a mencionar el nombre de Yahweh, no se atreve, por el respeto, por la benevolencia, por lo que él cree que sabe que no somos ni dignos de decir su nombre. Y nosotros acá con nuestras actitudes y con nuestros berrinches, como le estamos ofendiendo día y noche. Tenemos que hacer un cambio, porque los tiempos se están acercando, los tiempos están cerca, se está cumpliendo ya lo que habla la palabra, se está cumpliendo lo que está por el Apocalipsis. Mi Daniel, estamos bien cerca, y porque el enemigo sabe que estamos bien cerca, ¿dónde nos está atacando? En la esfera espiritual. Porque si no estamos en la esfera espiritual y si no estamos donde el Señor quiere que estemos, estamos corriendo riesgo de que podamos perder nuestra salvación. Porque esto es un Dios celoso y no podemos estar mitad allá y mitad acá. Dios es celoso y Dios cela lo suyo. Y no podemos darle gloria a nadie, no podemos darle gloria al mundo, no podemos darle gloria a un trabajo, no podemos darle gloria a un carro. Tenemos que darle gloria a Dios, porque lo que tenemos nos lo dio y si cuando quiere nos los quita, ¿verdad? So, estamos en esta etapa y estamos en esta fase aquí, ¿verdad? Los restos del capítulo del libro pues siguen hablando cuando Habacuc sigue y reconociendo quién es el Dios soberano, reconociendo quién es el Dios de la gloria. Es como en estos tiempos, con lo que está pasando allá afuera en el mundo, toda esta violencia que está sucediendo, y a veces pensamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Señor nos está diciendo, alerta pueblo, alerta pueblo, alerta mi rebaño, alerta mi remanente fiel, porque va a llegar un momento en que el Señor va a decir, el que esté justo, justifíquese más. Y el que, en otras palabras, y el que esté pecando y perdiéndose, piérdase más. Porque va a llegar un momento, ¿verdad? Parafaseando, que lo dice en Apocalipsis, que el Señor va a decir, basta ya, porque se va a levantar la ira de Él. Y vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar, el pueblo. O tenemos que ser más cada día, pelear esto, porque esto es una batalla. Esto es una batalla de mente, esto es una batalla de corazón, esto es una batalla de sentimiento, esto es una batalla de obediencia. Esto es una batalla de obediencia, que estamos lacking en muchos de los pretextos, de los estatutos y de las reglas y mandamientos que Dios estableció en su palabra, la que decimos que sabemos que Dios la tiene incluso sobre su nombre. So, imagínate que tan grado Dios tiene esta palabra, y es la palabra que nosotros estamos errando, ¿verdad? Esto es un de estos para la conciencia. Entonces, ¿cómo nos llega el avivamiento? ¿Cómo está esto Habacuc pidiéndole al Señor? En medio de los tiempos, aviva tu obra. Entonces, ahora mismo nosotros podemos pedir a Dios, en medio de los tiempos, aviva tu obra. En medio de estos tiempos malos, el Señor no tiene tiempo, el tiempo todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros somos los que nos desanimamos con el tiempo. Entonces, ¿qué estaba viviendo? Solo un avivamiento que genuino, que era con una intercesión que divina. Porque Habacuc le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque tenía que ser bajo el Espíritu, una intervención divina que se necesitaba en ese momento. Como ahora nosotros podemos pedir, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es una intervención divina del Dios de la gloria que necesitamos ahora en estos momentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega un avivamiento? Cuando al oír recordamos nuestras raíces espirituales.
Cuando oímos estas cosas, cuando oímos estas advertencias, cuando oímos los peligros que está ya, que se está hablando, tenemos que volver a nuestras raíces espirituales. No a nuestras raíces de dónde somos, de qué país, nada. No, las raíces espirituales. ¿Cuáles son tus raíces espirituales? Cuando te convertiste, cuando había ese primer amor, cuando estabas dedicado, no importa la hora que fuera, y era un placer que el pastor o alguien nos diera una parte, hagan esto, traigan esto, te leen la palabra, cántate un corito. Eso era una delicia. A esa delicia es que aquí le estamos, que la Habacuc que está, y me considero, ¿verdad?, para este tiempo, porque hablo de allá, pero lo quiero traer a colación a nuestro tiempo ahora, que volvamos a nuestras raíces espirituales, volvamos a donde salimos, volvamos a donde lo dejamos. Entonces, ¿cómo es otro avivamiento? ¿Cómo es el avivamiento? Cuando Dios visita a su pueblo. Porque cuando estamos volviendo a las raíces espirituales de nosotros, a Dios le agrada. Entonces estamos provocando que la presencia de Dios, y estamos invitando a Dios que se manifieste en el pueblo. Ahí hay otro avivamiento, cuando Dios viene y se pasea en su pueblo. Y el avivamiento viene cuando el pueblo se humilla delante de Dios. Porque todos sabemos qué es lo que estamos haciendo. Todos sabemos en dónde estamos fallando. Todos sabemos dónde estamos errando el blanco. Pero a veces no queremos que nos corrijan. El humano no le gusta que lo corrijan. Entonces, cuando nos humillemos ante Dios, cuando traigamos nuestro pecado y se lo pongamos a los pies de Cristo, cuando estemos ahí con un corazón contristo y humillado, se renueva ese avivamiento que había en nosotros. Entonces, como también al oír la palabra de Dios, al gemir y pedir misericordia. Esos son los pasos para nosotros volver a ¿qué? A pedirle a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, ya lo último, ¿verdad?, de Habacuc, que era la visión y la glorioso, que en su oración, al decir esta oración acerca de Dios, los eventos del porvenir afectan las emociones en gran manera. Pues Habacuc también, pues al ver todo esto, a ver lo que Dios le dijo, lo que venía, pues ni modo se afectó en sus emociones, porque el amor que él tenía para ese pueblo, el pueblo de Dios, pues él se sintió, pues como, se sintió destruido también físicamente, emocionalmente. Fue un peso que él tenía, que él llevaba al ver esa visión que él tenía que decir. Por eso algunos dicen que, de acuerdo a la palabra hebrea, el nombre de Habacuc significa carga. Entonces, pues hermano, pues hasta aquí, ¿verdad? Pues estamos llegando ya, pues se me ha ido el tiempo. Queremos que saber si hay algunas oraciones, si queremos orar por alguien. ¿No hay oraciones para hoy? ¿Ah? Lourdes. Pues está bien, vamos a seguir, vamos a presentar pues a la hermana Lourdes, que sigue pues afectada de salud, nuestra hermana querida Lourdes, que ha sido tan querida entre nosotros. También oramos pues para despedir. Espero que verdad que el Señor nos siga hablando cada día en estos estudios, porque verdad tenemos que saber qué es lo que el Señor está hablando hacia su pueblo, escuchar y obedecer. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Padre Santo, porque tú me has permitido en esta hora, Espíritu Santo, usando, Dios mío, mis labios, mis facultades que tú mismo has depositado para traer esta palabra de la cual tú nos estás amonestando en estos tiempos, Dios mío. Aviva, Dios mío, nuestras mentes, nuestros corazones. Trae el avivamiento con estos palabras y puntos que tú nos diste, Padre amado, que tú también estás mirando sobre tu pueblo. Padre, gracias, y te pido que cada hermano que se conectó y escuchó tu palabra, que haya sido edificado grandemente, Dios mío, con tu palabra. Ahora te presentamos los enfermos. Dios mío, te presento a la hermana Lourdes. Mira, Dios mío, la condición que ella está. Te pido que tú te acuerdes,
Padre Santo, de los siervos, que esta sierva ha sido contigo, que te ha sido fiel, Padre Santo. Abre el libro de las memorias, Dios mío, donde reconozca, Dios mío, que tú le pagues con salud, Padre Santo, todo lo que esta sierva ha hecho por ti, Dios mío, en su corazón, en su trabajo, en la iglesia, Padre Santo. Dios mío, no te olvides y escucha el clamor de ella y todos los que están levantando clamor por su salud. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que lo creemos que hecho está, que tú te has glorificado y que te has manifestado. Padre, te pido también que tú, Dios mío, te manifiestes de una forma tan linda y especial por la mamá de Yanira. Dios mío, Padre Santo, que tú eres el dador y el autor de la vida, que tú tienes todo bajo control y todo está en tus manos, Padre Santo. Te pedimos que tú oigas también, Padre, la súplica y el clamor de tu hija Yanira. Dios mío, que nos unimos al clamor de ella por su madre, pero que tú eres el que tienes todo bajo control y tú eres el que tienes la potestad y la autoridad y tú eres el que tiene y nosotros obedecemos, Dios mío, tus mandatos y tu voluntad, todo se haga en tu voluntad. Escucha estos clamores, escucha, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pedimos todo y que seas tú, Padre Santo, ayudando y avivando a la iglesia en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.